Reciban un cordial saludo de parte de este servidor, el licenciado Carlos Bale. Vamos a continuar con nuestro curso semipresencial de Psicología de la Personalidad y en esta ocasión nos enfocaremos en las perspectivas evolutivas sobre la personalidad. Nuestro objetivo principal será estudiar la influencia de la perspectiva teórica evolutiva en la configuración de la personalidad. Inicialmente nos enfocaremos en la evolución y la selección natural, dos conceptos fundamentales en la ciencia, dos conceptos, como ustedes saben, impulsados originalmente por el gran personaje histórico Charles Darwin, que fue un científico muy prolífico con su libro El origen de las especies, que introdujo básicamente el término que a continuación nos atañe, el evolucionismo. ¿Qué es el evolucionismo? Es el subcampo de la sociobiología centrado en la naturaleza humana que busca cuál es el porqué de las conductas humanas. Este porqué, definido por Darwin, responde al fin de nuestras conductas que tienen pues un objetivo, y este objetivo en términos biológicos para Charles Darwin era claro y muy simple: promover el éxito reproductivo. El ser humano como especie no está exento de este principio, de este concepto, y por lo tanto la personalidad, siendo una parte esencial de nuestra individualidad humana, es sin duda muy importante tomar en cuenta estas premisas de Charles Darwin desde el enfoque biológico de la personalidad. Y esto nos lleva al otro concepto fundamental planteado por Darwin, que es el de la selección natural. Esto de la selección natural probablemente ustedes ya lo conozcan bien, pero lo vamos a definir a manera de enfocarnos en la personalidad humana, obviamente. ¿Qué es la selección natural? Es el proceso y principio fundamental de la evolución que implica la reproducción diferencial de ciertas características genéticas en una población biológica. En este fenómeno natural, las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. Y es que, tomando en cuenta este concepto básico de la selección natural, entendemos que las especies vivas, para sobrevivir, han necesitado desarrollar, como mencionamos aquí, algunas características diferenciadas que les permiten irse adaptando, que les permiten ir, como dicen por aquí, favorecer la reproducción de la misma especie, y a veces se tienen que adaptar, sacrificar algunas características, otras verse potenciadas, y la personalidad no es excluyente. La personalidad, entendida desde el enfoque biológico, tomando en cuenta la selección natural, ha sido necesaria, ha sido fundamental para favorecer nuestra reproducción. Y esta premisa es ciertamente muy importante tenerla en cuenta en el curso. De esta manera resaltan algunos conceptos básicos. En esta ocasión los vamos a mencionar, ya que es importante y no deben olvidar nunca la lectura complementaria de su libro de texto en ese sentido. Aparece el concepto básico de la selección natural, que implica, como lo discutimos hace unos momentos, básicamente sobrevivir. La selección sexual implica, por otro lado, de una manera más específica, la reproducción. Y aquí hacemos alusión a la competencia intrasexual y la selección intersexual que cada especie debe de lidiar en cuanto a completar satisfactoriamente su ciclo reproductivo. Intervienen también los genes, la parte genética. Los genes se reproducen de manera diferencial en cada especie. Hay una teoría llamada de la eficacia inclusiva que está relacionada con los aspectos genéticos, donde básicamente pues, los genes responsables de la reproducción y particularmente de dotar a los seres
de ciertas características ya dominadas y dotarlas en atribuciones específicas para las nuevas generaciones se convierte fundamental en el proceso de sobrevivencia. Y hay productos también a tomar en cuenta del proceso evolutivo, las distintas adaptaciones humanas y de otras especies, como puede ser el pulgar opuesto, ¿verdad? Hay productos secundarios, consecuencia de la evolución. El ser humano no está excluyente de ello. Años y años, miles de años de evolución nos han configurado en términos biológicos y psicológicos con productos secundarios muy interesantes, ¿no? En nuestro organismo, el apéndice, ¿verdad? Ciertas conductas reflejas que son ciertamente fundamentales a la hora de sobrevivir, y el ruido evolutivo, que son aquellos remanentes históricos de estadios evolutivos previos que permanecen hasta el día de hoy en nuestra individualidad y como una constante en la especie humana. Aparece entonces como un campo de interés la psicología evolucionista. ¿Y qué tiene por objetivo la psicología evolucionista? Según Bush, el autor, un coautor del libro de texto, esta psicología evolucionista busca identificar los mecanismos psicológicos y las estrategias conductuales como soluciones desarrolladas a los problemas de adaptación que ha tenido que superar nuestra especie humana durante millones de años. Este concepto se relaciona con lo que mencionábamos anteriormente. El estudio de la personalidad nos obliga a identificar esos mecanismos psicológicos y esas estrategias que nos han servido como especies para adaptarnos, y nos damos cuenta que la personalidad es sin duda un elemento fundamental en la psicología evolucionista, porque nos permite irnos adaptando y nos ha permitido ir en conjunción con otras habilidades como la inteligencia, como la sociabilidad en general, pues desarrollarnos al punto en el que estamos y seguir potenciando la especie humana como la especie dominante, ojo, en nuestro planeta. ¿Qué factores entonces evolucionistas se encuentran en la personalidad? Ya que estamos hablando que la personalidad podría considerarse como un producto evolutivo. Pues primeramente la necesidad de pertenencia, la necesidad de sociabilizar, la necesidad de identificarnos con un grupo. Si bien es cierto, aunque a veces las personas pueden considerarse muy rezagadas, aún introvertidas, pues ciertamente esto no cabe, ya que como especie tenemos una necesidad fundamental de pertenencia, aunque sea de sentirnos del género humano. La ayuda y el altruismo podrían parecer simples valores, aunque obviamente muy profundos, de conducta, de civismo. Sin embargo, la ayuda y el altruismo tienen un componente evolutivo. Pregúntense qué hubiera sido de la especie humana si en algún momento de nuestra historia y de nuestra individualidad en cuanto a las etapas del desarrollo no contamos con la ayuda y el altruismo, tanto para recibirlo como para ejercerlo. Probablemente la especie humana se hubiera estancado y el éxito evolutivo hubiera sido ciertamente un fracaso, ¿no? Y las emociones universales. El hecho de contar como especies con emociones universales nos favorece con condiciones que nos permiten entendernos más allá del lenguaje y crear vínculos afectivos que contribuyen en pro del desarrollo y el éxito de nuestra especie. La supervivencia implica entonces reproducción. Son dos conceptos que van muy ligados en términos biológicos. Sin embargo, cada especie, y la humana no es la excepción, se enfrenta a problemas de emparejamiento. El ser humano, al igual que otras especies, muchas veces surgen problemas de compatibilidad en cuanto al emparejamiento. No es simplemente, mucho menos en el caso del ser humano, elegir una pareja y realizar el acto sexual, el coito, para ejercer
y optimizar la reproducción, sino a veces pueden surgir problemas. Y en el género humano, siendo un individuo más sofisticado, con una personalidad, con esferas sociales, esto se dificulta ciertamente en algunos casos, y por lo tanto serán aquellos individuos más aptos, ¿verdad? Más capaces, entre comillas, en términos biológicos, quienes resolverán estos problemas de emparejamiento. Surgen las competencias intrasexo satisfactorias, que se refieren pues a esos rituales, a esos escenarios, a esas luchas, donde el individuo tiene que mostrarse óptimo con su pareja y con el resto de sus congéneres para poder realizar la tarea de la reproducción de manera satisfactoria. Eso implica seleccionar a la pareja de, a través de criterios selectivos, y que el individuo cumpla a satisfacción estos requisitos. Llamémoslos edad, llamémoslos condiciones físicas, llamémoslos en el caso de la especie humana aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos profesionales, aspiraciones, etcétera. Lo vemos en otras especies, ¿no? Cortejos como pueden ser rituales, cantos, danzas que tienen algunas aves, algunos mamíferos, y que se vuelven ciertamente parte de esa selección y competencia de la pareja. Pero no termina ahí. Una vez obtenida la pareja, se debe retener de manera satisfactoria a través de estos rituales, a través del manejo adecuado de las aptitudes, de los talentos, de la satisfacción de las necesidades de la pareja, y por lo tanto todos estos elementos se conjugan para garantizar ya no solo la supervivencia, sino la reproducción en un nuevo hogar o en las nuevas generaciones que se proyectan para continuar con el ciclo de perpetuamiento de la especie. Siguiendo con esa línea, la psicología diferencial, los aspectos evolucionistas de la personalidad nos orientan sobre las diferencias sexuales, ¿verdad? Bush, en el 2004, el coautor del texto, plantea algo al respecto de las diferencias sexuales, en qué somos diferentes los hombres y las mujeres, más allá de los términos obvios. Bush plantea que los sexos diferirán precisamente en aquellos dominios en los que las mujeres y los hombres han afrontado clases distintas, clases diferentes de problemas adaptativos. El hombre y la mujer, siendo de la misma especie, se enfrentan a problemas adaptativos particulares. El caso más evidente en términos biológicos es, por supuesto, el rol de la madre como la dadora de vida en cuanto a no solamente digamos, el alumbramiento en sí, sino a todo el proceso de acompañamiento con su hijo o hija a través del proceso del alumbramiento y de la gestación. Sin embargo, esto se proyecta también en características diferenciadas psicológicas. Y es muy interesante cómo hasta el día de hoy el tema de las diferencias sexuales sigue fascinando a teóricos, a antropólogos, a sociólogos, a políticos, y este es sin duda tiene una base biológica muy importante en ese sentido. Aparecen otras variables que hemos visto como rasgos de personalidad y que muchas veces están diferenciados en los géneros. La agresión, los celos como parte de una base instintiva, impulsiva muchas veces, que luego con el desarrollo de la personalidad, influenciada por los temperamentos y por supuesto luego con el aprendizaje, la inteligencia, se verán en mayor o menor medida en cada una de estas sexos de nuestra especie y en diferentes manifestaciones. También el deseo de variedad sexual y las preferencias de la pareja en cuanto a la orientación sexual, en cuanto a la diversidad sexual que el ser humano ejerce, es sin duda aspectos muy interesantes que tienen una base biológica, pero que son posteriormente muy influenciadas por el entorno, el aprendizaje y las características particulares de cada individuo.
Al referirnos a la especie humana y a la personalidad, incluso en términos biológicos, podría parecer pues que somos muy homogéneos, ¿no? Sin embargo, tenemos más que claro en este curso que las diferencias individuales son sin duda el foco de nuestro interés, ¿verdad? Es fascinante cómo la personalidad se define y se diferencia de los demás en términos de estas eh, diferencias individuales a manera de rasgos, a manera ya no solo biológica, sino conductual y psicológica. Entonces, ¿qué decir al respecto de las diferencias individuales? Estas son el resultado de las diferencias ambientales que activan mecanismos en grados diferentes en cada uno de nosotros. Y por supuesto, en base a una genética que viene diferenciada, en base a una evolución que viene adaptada al ser humano moderno, pues surgirán con una gran riqueza las diferencias individuales, tomando en cuenta los aspectos socioculturales, los aspectos educativos, los aspectos sociales, los aspectos políticos, los aspectos propios del ambiente y la cultura. ¿Y cómo estudiar entonces esas diferencias individuales? ¿Cómo percibirlas en la personalidad? Pues principalmente, como ya hemos visto anteriormente, a través de los rasgos. Los rasgos pueden ser, en términos biológicos, entendidos de manera diferente. Por ejemplo, los rasgos medidos por los psicólogos de la personalidad, por ejemplo, la dominancia, la cordialidad, la estabilidad, la inteligencia, se centran en determinar qué factores permiten solucionar problemas de adaptación. Para el caso, quién es más alto, quién tiene más recursos, quién es más fuerte, ¿no? En cambio, los rasgos medidos por los psicólogos evolucionistas nos plantean que la sociosexualidad es una estrategia fundamental para lograr el éxito reproductivo. Son dos enfoques, ¿no?, que nos permiten medir el éxito de estas diferencias individuales a través de los rasgos de la personalidad. No olviden realizar una lectura profunda de su libro de texto en cuanto al tema. Recuerden que nada sustituye la lectura individual que ustedes deben de llevar siempre en paralelo en función de los contenidos revisados en estas cápsulas. Para mí ha sido un gusto acompañarles nuevamente. Estamos a la orden. Un cordial saludo y hasta pronto.